Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradeceros, Begoña, Cristina, por haberme invitado hoy aquí y en general al CREER y a su importante labor de acompañamiento, sensibilización, que yo creo que bueno, en estas enfermedades que ya no solo son raras, sino que en muchos casos son invisibles, pues estas labores la verdad que son de alabar. Muchas gracias también a todos los que estáis hoy aquí, que habéis decidido venir a esta jornada, que estáis interesados en el tema, porque yo creo que es el principal motor para fomentar la investigación y la sensibilización social. Yo os voy a presentar un proyecto de investigación que realicé el año pasado aquí en el CREER, en colaboración con Cristina y con Begoña, que versa sobre cómo viven la sexualidad las personas con una enfermedad rara. Para ello utilizamos el biofeedback, que es un instrumento que os presentaré un poquito más adelante, y también utilizamos un estudio de corte mixto. Este es un poquito el índice que vamos a seguir para que vayáis un poco orientados sobre cómo vamos a lo largo de la ponencia. Y primero tendríamos que introducir un poco el tema. Tenemos que ver dónde colindan el contexto de la sexualidad con las enfermedades raras y por qué es este nuestro objeto de estudio, qué es lo que nos interesa analizar de aquí para que hayamos llegado a llevar a cabo este proyecto. Lo primero es que tenemos que entender la sexualidad como un fenómeno biopsicosocial. No solo tenemos que entenderlo como un aspecto que afecta solo a una dimensión de la vida del ser humano, sino que afecta y que atiende a todas las dimensiones de la vida de una persona, ya que se configura como una parte integral y un derecho inherente a lo que es un ser humano. Definir enfermedades raras un día como hoy, pues bueno, puede resultar un poco redundante porque lo hemos hablado mucho y lo han dejado muy claro mis compañeros, pero bueno, son aquellas enfermedades que afectan a menos de 5 afectados por cada 10.000 personas. Implica esa odisea diagnóstica y nos encontramos ante una gran insuficiencia de profesionales, medios, experiencia y formación en el ámbito. Es aquí donde este tipo de particularidades pueden colindar con ese concepto transversal de la sexualidad, ya que ambas concepciones afectan directamente a la calidad de vida de una persona y pueden mostrarse como una serie de necesidades insatisfechas no solo a nivel personal, sino de social y de investigación. Los objetivos del proyecto presente fueron, como objetivo general, fue analizar cuál es la actitud que tienen las personas con una enfermedad rara hacia la sexualidad, desde 2 puntos de vista. En primer lugar, a nivel descriptivo, mediante encuestas y entrevistas, y por otro lado, a nivel fisiológico, gracias al uso del biofeedback. Como objetivos específicos, tuvimos 7 objetivos. En primer lugar, sería localizar cuáles son esas principales necesidades que presentan las personas con una enfermedad rara hacia la sexualidad. El segundo sería examinar cuál es esa actitud que presentan las personas con una enfermedad rara hacia la sexualidad y es analizar si existen o no diferencias entre géneros respecto a estas actitudes hacia la sexualidad. También buscamos determinar cuáles eran las principales afecciones percibidas sobre las personas que tenían una enfermedad poco frecuente hacia la sexualidad y también hacia la vida en general. Determinar si los valores, los niveles fisiológicos que determinan la ansiedad aumentan o no al hablar de sexualidad. También buscamos analizar cuál es la percepción que muestran las personas con una enfermedad rara hacia los servicios públicos y hacia la sociedad en general y buscar qué relación existe entre las variables fisiológicas, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Describimos así nuestra investigación como nos encontramos ante una situación muy clara. Hay mucha falta de investigación. Les animo a cualquiera que pueda buscar en una base de datos o que busque un artículo sobre sexualidad y enfermedades raras, que me ha puesto bastante a que van a encontrar muy poquito. Muy poquito. Entonces, pues bueno, podemos determinar así que es que ya no solo es que haya falta de investigación, sino que hay falta de atención
hacia la sexualidad en el ámbito de enfermedades raras y derivando así en una falta de visibilidad e importancia por parte de la sociedad en general y los servicios públicos. Sin embargo, como nos ha denotado la literatura, el uso de la sexualidad, la vivencia de una sexualidad sana y libre, como nos la define la OMS, nos implica una mejora en la calidad de vida de la población en general y también en específico de las personas con una enfermedad rara. Os comentaba al principio que hemos realizado un estudio de corte mixto. Esto significa que hemos utilizado diferentes metodologías. En primer lugar, utilizamos un estudio cuantitativo. Es cuantitativo porque utilizamos una serie de escalas validadas que pasamos a los participantes del estudio para evaluar de una manera, valga la redundancia, cuantitativa esa actitud hacia la sexualidad. Utilizamos también las entrevistas en profundidad de tipo semiestructurado para poder evaluar de manera cualitativa esa actitud y utilizamos el biofeedback. La muestra que obtuvimos finalmente se realizó gracias a un muestreo no probabilístico intencional, ya que nosotros seleccionamos bajo unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión la muestra y los participantes que queríamos tener en nuestro estudio. Una vez seleccionada esa población a la que íbamos a querer tener como muestra, se realizó un primer contacto por parte de Cristina, que nos allanó un poquito el terreno, y una vez que los participantes tenían intención de participar, decidimos contactar con ellos y se seleccionó la muestra, obteniendo finalmente 3 hombres y 3 mujeres que participaron en la encuesta. Para poder llevar a cabo este estudio, utilizamos y evaluamos una serie de variables. En primer lugar, evaluamos cuáles eran esas variables sociodemográficas. Establecimos 3 variables, que serían el sexo, femenino o masculino, si tenían discapacidad física asociada sí o no. No se contempló el que pudieran tener una discapacidad intelectual, se mantiene como futuras líneas de investigación, pero en el presente estudio no se tuvo en cuenta. No se incluyó, estuvo dentro de los criterios de exclusión, y si tenían pareja o no. Por otro lado, respecto a las variables cuantitativas, también se evaluaron 3 dimensiones. En primer lugar, se buscó evaluar cuáles eran las actitudes erotófilas o erotófobas hacia la sexualidad, cuáles eran las actitudes hacia la masturbación y qué sensación de confort mostraban las personas que participaron en el estudio hacia la sexualidad y hacia mantener conversaciones relacionadas con la sexualidad. Respecto a las variables fisiológicas, que son las que nos miden el biofeedback que ya he mencionado un par de veces, serían la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la conductancia de la piel, que hablando en claro es la sudoración de la piel, y la temperatura corporal. Para poder medir estas variables utilizamos una serie de instrumentos. En primer lugar, para evaluar y para poder recoger esas variables sociodemográficas se utilizaron un cuestionario que incluía el código de pseudonimización. Este código lo que buscaba es que yo como investigadora pudiera relacionar quién me había respondido a la entrevista con quién me había respondido al cuestionario y cuáles eran los resultados que me había dotado el biofeedback, pero sin yo ser capaz de identificar, pues bueno, es Pepito quien me ha hecho esta entrevista y demás. Respecto al instrumento de variables cuantitativas, se utilizaron 2 escalas validadas. En primer lugar, se utilizó la escala de actitudes hacia la sexualidad, que fue validada y ampliada en España por Dieguez en el 2005. Y se utilizó también la escala MMCS1 en su versión reducida, que fue validada por Tromovich en 2011. Se obtuvo así un cuestionario final de 21 ítems en una escala de tipo Likert, es decir, del 1 al 4, en el que los participantes debían puntuar pues, respecto a esos ítems, a esas cuestiones, entre el 1 y el 4, pues cuál era su actitud. Para poder evaluar las variables y medir las variables fisiológicas, se utilizó el aparato de biofeedback Biograph Infinity 5.1. Este aparato, a mí me gusta mucho compararlo con el detector de mentiras que hemos visto todos en El Hormiguero. Pues es un poquito eso, pero en una versión más, con una aplicación más terapéutica, más de investigación.
Para poder evaluar y para poder medir los datos cualitativos, esas variables cualitativas, utilizamos unas entrevistas en profundidad semiestructuradas, porque como investigadora sí que quería que estuvieran pautadas un poco los temas a tratar, pero dando esa flexibilidad y ese espacio para que las personas pudieran expresarse. Este es el famoso biofeedback. En el número 1 podéis ver lo que sería, es como un termómetro, es el detector de la temperatura, del aumento o no de la temperatura. En el número 2 es el instrumento que medía la frecuencia cardíaca, que se ponía en el dedo anular y en el dedo índice. El número 4 es el de la conductancia de la piel, que se ponía con un espadadrapo, con el propio velcro que incluía el aparato, y era para evaluar la sudoración, la conductancia de la piel. El número 3 es el sensor, es lo que recibía estos... el 1, 2 y 4 van conectados en el número 3, que el número 3 va conectado en el ordenador para que nos puedan dar los reportes fisiológicos, esas gráficas, y que nosotros podamos detectar a nivel descriptivo u observacional esos aumentos o no de los detectores y esas variables fisiológicas del estrés. Para poder recoger estos datos que os he comentado anteriormente, en primer lugar tuvimos que solicitar la aprobación, que nos la concedieron, del Comité de Bioética de la Universidad de Burgos. Se realizó un primer contacto con el CREER y tras estudiar el uso del biofeedback, plantear la investigación y demás, se seleccionó la muestra y se contactó con ella. Una vez contactada con la muestra, que decidieran participar y cerrar con ellos cuando íbamos a hacer esta recogida de datos, se estableció un protocolo de recogida de datos a seguir, y es un poquito lo que se hizo para poder tener hoy este estudio. Para analizar los datos cualitativos se estableció una definición de categorías por cuestiones e interpretaciones externas, cuestiones e interpretaciones internas y necesidades expresadas por los propios participantes. Para poder hacer esta definición de categorías se llevó a cabo un análisis de datos basado en el modelo interactivo de datos cualitativos de Miles and Huberman, y se utilizó el paquete de OpenCode 4.03 para poder analizar estos datos. El proceso que se siguió para analizarlo fue, en primer lugar, una codificación de datos por categorías mediante análisis booleanos, que nos llevó a cabo una codificación axial en esa síntesis primera, que derivó en una codificación selectiva. Entonces, de ahí es donde sacamos esas tres dimensiones que tenían sus subdimensiones, que hablaremos un poquito más adelante. Para los datos cuantitativos, en primer lugar, se elaboró un alfa de Cronbach para evaluar qué fiabilidad tenía como consistencia interna el propio estudio. Se analizó las medias de las dimensiones estudiadas, las tres dimensiones. Se realizó un análisis de frecuencias y una prueba estadística T-de-Student. Para poder analizar los datos del biofeedback se realizó una observación descriptiva en la que se establecieron relaciones cualitativas entre los datos que habíamos obtenido en cualitativos y el biofeedback. Respecto a los resultados cualitativos obtenidos, atendiendo al primer objetivo de localizar cuáles son esas necesidades que expresaban las personas con una enfermedad rara, vemos tres pilares fundamentales. Utilizamos la dimensión de necesidades expresadas y vimos que había una falta de investigación, de sensibilización y de formación a los profesionales. Para ejemplificarlo, por ejemplo, uno de los participantes en el estudio, respecto a la sensibilización, nos decía que cursos, charlas eran necesarios para por lo menos ir concienciando a la gente, ya que profesionales más formados sin duda pueden dar lugar a mayor visibilidad. También consideran que haría falta investigación y que la formación a las personas en general. Es necesaria esta formación en toda persona, gente que tenga que ver con nosotros, necesitan información, pero información completa, sin tabús, que no sea heteronormativa ni cisnormativa y que tenga en cuenta todos los tipos de discapacidades y cada persona con una enfermedad rara, ya que cada una tiene un síntoma diferente. Cuando las personas con capacidad de hablar con pacientes estén formados, esta participante cree que todo irá mejor. Para poder examinar esa actitud hacia la sexualidad y cuáles son las principales afecciones percibidas,
se utilizó la dimensión de cuestiones e interpretaciones internas. Y podemos destacar que tener una enfermedad rara sí que afecta a la sexualidad, ya que hay gran importancia en la sexualidad. Por ejemplo, uno de los participantes nos indicaba que había sido la sexualidad una herramienta muy buena para mantener su estado de ánimo, su actitud hacia la vida. También es verdad que se veía muy desatendida la sexualidad, ya que decía una participante que tenía muchísimas otras cosas que pensar, como ir al médico, me pica, me duele. Entonces hay días que ni se le pasaba por la cabeza. También el que tener una discapacidad asociada a nivel físico sí que afecta en esa vivencia de la sexualidad, ya que una participante nos comentaba que tener una discapacidad reduce todo lo demás. Entonces, sea la discapacidad que sea, al final todo va a influir en tu sexualidad y cómo la vives y cómo la compartes. También afecta en el autoestima. Un participante nos comentaba que igual no ha visto afectada su sexualidad directamente por la propia sintomatología de la enfermedad, sino en cómo esta enfermedad ha podido afectar a su autoestima y cómo lo ha gestionado él. También están las afecciones personales, ya que ante esta situación nos encontramos con una falta de ánimo, dolor y afección en la calidad de vida, como bien han mencionado mis compañeros anteriormente, ya que una participante, por ejemplo, nos decía que no es que no quiera, sino que no podía, ya que físicamente estaba destrozada. También nos comentaban que tienen cosas más importantes en la cabeza. Dicen que te preocupan otras millones de cosas más importantes que realmente el tema de la sexualidad, pero como tienes otros problemas, tienes otras cosas en las que pensar, al final terminas pasando. Aquí quiero hacer un pequeño parón, ya que sí que es verdad que también vimos unos participantes que nos decían que tenían esas necesidades aparentemente cubiertas. Aquí destacaban la importancia de la familia, de los amigos, de la pareja en este aspecto, ya que, por ejemplo, con amigos se encontraban cierto apoyo y que con su pareja pues era diferente al tenerla. También es verdad que nos comentaban que puede que nunca hayan llegado a expresar ningún tipo de necesidad y que igual también ahí estaba el tema. No habían recibido formación, no habían recibido apoyo, pero porque igual ellos directamente, al tener esas otras cosas que pensar y demás que veíamos antes, tampoco lo habían llegado a demandar. Para poder analizar cuál es esa percepción que tienen las personas con una enfermedad rara hacia los servicios públicos y la sociedad en general, se utilizó la dimensión de cuestiones e interpretaciones externas que nos decían, por un lado, ¿cómo son esos servicios públicos, esos profesionales hacia la salud? Pues bueno, es algo que ya se ha comentado también en las ponencias anteriores, que hay una desatención y fallo de los servicios públicos. No se tienen en cuenta sus necesidades, hay excesiva burocracia. Nos comentan que si no tienes un certificado de algo, por ejemplo en el colegio directamente no te hacen la adaptación. También nos comentan que hay falta de información, de formación o apoyo, ya que nunca jamás ni un solo profesional se había parado a hablar del tema de la sexualidad con esa persona, en qué le podía afectar, ya sea la medicación, ya sea la sintomatología directa, el autoestima. Nunca se habían parado a hablar con ella de la sexualidad, derivando así en que esas necesidades sexuales podían no estar cubiertas, ya que no se habían atendido nunca. También está esa falta de sensibilización social. Hay estereotipos y prejuicios externos. Una participante nos comentaba que escucharles decir, uy, joder, qué suerte, con lo mal que está la mujer. También hay esa invisibilización hacia la sexualidad en las personas con una enfermedad rara, ya que dicen que piensan que igual no tienes derecho, que tienes problemas más importantes o más serios y que no tienes esa necesidad, que ya tienes bastante con salir adelante o con lo que sea. Radica aquí esa falta de empatía hacia este tipo de situaciones, ¿no? Ya que la gente solo se va a fijar en tu enfermedad, que no vaya a afectar a la sociedad y que no sea contagiosa. ¿Existen o no existen diferencias de género respecto a las actitudes? Bueno, está muy claro que sí. Nos encontramos con hombres que nos decían a niveles generales que tenían unas necesidades sexuales aparentemente cubiertas. Decían que no creían que tenía que afectar directamente al tema de la sexualidad, que si no afecta de una manera directa está apartada y no tiene nada que ver, y que en todo caso se había reducido a una sintomatología directa. Es decir, le preguntan, tus síntomas son estos, tu tratamiento es este, si es que le hay, pero que no se le habla de sexo, ni de sexualidad, ni de cómo te sientes más allá de ahí. Sin embargo, a las mujeres sí que se trata el tema de la sexualidad, pero no desde la idea o la concepción que estamos teniendo ahora mismo. Se reducía a la reproducción.
Se reducía la reproducción porque decían que lo único es que eran pastillas anticonceptivas para que no te quedes embarazada, o que tengan cuidado que si te quedas embarazada tendrías que abortar, pero no se han tratado mayores temas relacionados con la sexualidad. Respecto a los resultados cuantitativos, aquí es donde viene un poco esa discordancia, ya que nos encontramos que, bueno, sí que muestran cierta fiabilidad las diferentes dimensiones, menos la dimensión de confort, que es un poquito elevada, y en cuanto a las medias nos dicen que tanto en actitudes hacia la sexualidad como actitudes hacia la masturbación, como en el confort, a la hora de hablar de sexualidad, tenemos puntuaciones muy altas. Del 1 al 5 estamos puntuando por encima del 4,3. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en esas puntuaciones. Y en cuanto a los resultados del biofeedback, pues bueno, esta gráfica es una de las gráficas que nos ha reproducido el biofeedback. En color naranja podéis ver la conductancia de la piel y en verde la temperatura. Y yo creo que cualquiera de nosotros será capaz de adivinar a partir de qué más o menos qué minuto empezamos a hablar de sexualidad. Porque se ve ese incremento en la curva, que bueno, aquí ya está, se ve muy claro. A partir del minuto 15 se empezó a hacer las primeras preguntas relacionadas con sexualidad, y a partir del minuto 20 esos niveles fisiológicos que detectan el estrés y la ansiedad se dispararon hacia arriba. La frecuencia respiratoria se ve en el fondo en rosa. Creo que no sois capaces de distinguirlo muy bien porque la verdad que el reporte en gráfica que da el biofeedback puede no ser muy claro, pero no sé si os fijáis, poco antes del minuto 10 hay picos muy fuertes en color rosa y eso nos indica esa alteración en la frecuencia respiratoria relacionada con el aumento del estrés. Atendiendo a la revisión literaria, a la poca que hay, como ya os he comentado, sí que es verdad que entendemos esa sexualidad como un concepto multidimensional que afecta a todos los ámbitos de la calidad de vida de una persona, a todos los ámbitos de ese ser humano. Cómo se relaciona también con que una enfermedad rara afecta también a todos los niveles de vida de una persona, y aquí radica también la importancia de la educación afectivo-sexual, ya no solo para la propia persona, sino para profesionales y sociedad en general. La odiasia diagnóstica, la falta de ánimo, dolor e incertidumbre son, desgraciadamente, unos puntos en común que se tienen en el mundo de las enfermedades raras, y esto también puede llegar a derivar en una pérdida de la sexualidad y la intimidad. Como conclusiones, yo creo que aquí es importante destacar esa discordancia, ¿no? En el cuestionario vemos que hay una actitud positiva hacia la sexualidad en general. Sin embargo, atendemos a los datos que nos ha reportado el biofeedback y vemos que aumenta el estrés cuando se habla de sexualidad, y en la entrevista vemos que está plagado de estereotipos, falta de autoestima, falta de apoyo, desatención de la sociedad, de los servicios públicos, de los profesionales. También vemos esta discordancia en la diferencia entre géneros. En el cuestionario vemos que no hay diferencias significativas y, sin embargo, en las entrevistas nos encontramos contra una tremendísima diferente visión de cómo se vive esta sexualidad. Sin embargo, sí que es un factor común ese descontento hacia los servicios públicos en general, ya que hay excesiva burocracia, hay muchas necesidades que no se encuentran atendidas y hay una gran falta de formación, empatía y sensibilización. Es aquí donde podemos encontrar el sentido de este tipo de estudios, ya que se demuestra que es vital en la calidad de vida y que hay una gran necesidad de apoyo y visibilización en este ámbito, y que, bueno, para que evitemos el descontento anterior, pues este tipo de investigaciones son sumamente necesarias para generar también una sociedad inclusiva en todos los niveles y que nunca más tengamos que escuchar que tengo cosas más importantes en la cabeza, como estar viva, por ejemplo. Y muchas gracias por vuestra atención.